Bueno, empecemos corrigiendo la actividad 6. En este caso nos están hablando de una polea móvil. La polea móvil, como ya hemos visto, tiene una polea fija, la cuerda, un señor que tira, que será la potencia, y después tenemos una polea móvil de la que se ata la carga, que será la resistencia. La potencia somos nosotros, tiramos con fuerza hacia abajo, y ahora esta cuerda al final se ata al techo. Según hemos visto, la formulita nos dice que la potencia, en este caso por ser una sola polea móvil, es igual a la resistencia partido por 2. Los datos que tenemos son, como estáis viendo, es la carga, es decir, la resistencia, que son 250 kilos, y nos piden, como es lógico, la fuerza necesaria para elevar esos 250 kilos. Es decir, nos están pidiendo cuánto vale la potencia. Aplicando la fórmula, tenemos que la potencia es igual a la resistencia, que es 250 kilos, entre 2, y eso nos sale que es 125 kilogramos. Bueno, con el problema número 7 entramos en el torno. Como estáis viendo, los datos que tenemos son la potencia, que son 7 kilos. Tenemos el radio de la manivela, que es 0,4 metros. Y el radio del torno, que es 0,1 metro. Y lógicamente nos falta conocer, que es lo que nos piden, la carga, es decir, la resistencia que yo puedo subir con el torno. Para ello, tengo que tener en cuenta la fórmula del torno. La fórmula del torno me dice que potencia por el radio de la manivela es igual a la resistencia por el radio del torno, R minúsculo. Como lo que queremos hallar es la resistencia, pues despejando de esta fórmula la resistencia, nos sale que la resistencia es igual a potencia por el radio de la manivela partido por el radio del torno. Si damos valores, nos sale potencia, que son 7 kilogramos, por radio de la manivela, que es 0,1 metros, partido por el radio del torno, que es, perdón, me he confundido, el radio de la manivela es 0,4 metros, y el radio del torno, que es 0,1 metro. Si hacemos operaciones, nos queda al final, bueno, metros se va con metro, y nos queda 7 por 4, son 28 kilos. Y esa es la solución. En el problema número 8 tenemos otro torno, donde, como antes, tenemos en el cubo la resistencia, que es en este caso 40 kilos, y tenemos aplicada a la potencia una fuerza de 48 kilos. Es decir, los datos que tendríamos en este caso serían la potencia, que es 48 kilos, el radio de la manivela,
es desconocido, no lo sabemos, es lo que nos piden precisamente, qué radio tiene que tener la manivela para que se cumpla estas condiciones. Después tenemos la resistencia, que vale 40 kilos, y el radio del torno, que son 10 centímetros. Aplicando de nuevo la fórmula del torno, nos saldría que potencia por radio de la manivela igual a la resistencia por el radio del torno. Como lo que no sabemos es el radio de la manivela, que es lo que nos preguntan, despejamos L y el radio de la manivela será igual a la resistencia por el radio del torno partido por el valor de la potencia. Dándole valores tenemos resistencia, que es 48 kilos, por el radio del torno, que son 10 centímetros, todo partido por la potencia. Perdón, me he confundido, le he dado a la resistencia el valor de 48 cuando en realidad es el valor de la potencia, que ya sabemos que es 40, el valor de la resistencia, perdón. Y la potencia, sin embargo, es 48 kilos. Kilo se va con kilo y al final, haciendo operaciones, esto me sale 8,33 centímetros, que ese es el valor que tiene que tener el radio de la manivela. Bueno, estamos en el caso de un polipasto o aparejo potencial. Como habéis visto en el vídeo, la fórmula que tenemos que aplicar aquí es igual a esta. Vamos a ponerlo en azul. Potencia igual a la resistencia partido por 2 elevado a n, teniendo en cuenta que n es el número de poleas móviles. Si observáis bien aquí, solamente hay dos poleas móviles, una que es esta y otra que es esta. La otra, como estáis observando, es una polea fija que está atada al techo. Los datos que tenemos son la carga, es decir, la resistencia, que son 120 kilos. Y con estos datos, para el apartado A, nos piden la potencia, la fuerza con la que tendré que tirar de la cuerda. Es decir, aplico directamente la fórmula. Aplicando la fórmula es potencia igual a resistencia, que es 120 kilogramos, partido por 2 elevado a 2, ya que el número de poleas móviles que hay es 2. Y eso es 120 entre 4. Y esto nos da un valor de 30 kilos. Esto para el apartado A. En el apartado B, para saber los metros que sube la carga cuando yo he tirado 8 metros de la cuerda donde aplico la fuerza, es decir, de la potencia, aquí, si yo aquí he tirado 8 metros, como estáis viendo en el dibujo, la carga lógicamente no habrá subido 8 metros, ha subido menos metros. Para ello, voy a acudir a la ley de las máquinas que vimos en el primer tema y que nos decía que la potencia por la distancia que recorre la potencia tiene que ser igual a la resistencia por la distancia que recorre la resistencia. Los datos que tengo aquí pues serían lógicamente la potencia, que la conozco, que es 30 kilos. También tengo la resistencia, que es 120 kilos.
Y otro dato que tengo más es, como estáis viendo, es el desplazamiento de la potencia. El desplazamiento de la potencia es 8 metros. Por tanto, si yo lo que quiero saber es lo que sube la resistencia, lo que quiero saber es lo que vale B. Despejo en esa fórmula B y me sale que B es igual a la potencia por el desplazamiento que ha realizado la potencia partido por el valor de la resistencia. Dándole valores, tengo potencia, que es 120 kilos, potencia, que son 30 kilos, por la distancia que ha recorrido la potencia, que es 8 metros, todo partido por el valor de la resistencia, que es 120 kilos. Kilo se va con kilo y me queda 240 entre 120. Y esto hace un valor de 2 metros, que es la solución del problema. Bueno, en el último problema tenemos, como estáis viendo, un aparejo factorial. En el aparejo factorial, la fórmula que aplicamos, según el vídeo que hemos visto, es igual a la resistencia partido por 2 por n. A diferencia de antes, en este caso es 2 por el número de poleas móviles. Los datos que tengo en este caso, para el apartado A, son: primero, que tiramos con una potencia, con una fuerza de 20 kilos. Eso sería la potencia, la fuerza con la que tiro. Es decir, podemos poner que como dato que la potencia son 20 kilos. Con esos datos tenemos que averiguar qué peso soy capaz de subir. Si aplicamos la formulita y despejamos la resistencia, que al fin y al cabo es la carga, es decir, la resistencia es la carga que hay aquí al final, esa carga es la resistencia, pues despejando en la formulita nos sale que R es igual a la potencia por 2 por N, siendo N el número de poleas móviles. Dándole valores, tenemos que la potencia son 20 kilos por 2 y por el número de poleas móviles que hay, que es 3. Esto nos da 2 por 3, 6 por 2, 12, 120 kilos de resistencia, es decir, podemos subir 120 kilos. Para el apartado B, volvemos a aplicar la ley de las máquinas y, igual que antes, tenemos que la potencia por el desplazamiento que desarrolla la potencia tiene que ser igual a la resistencia por el desplazamiento que desarrolla la resistencia. En este caso nos están diciendo que el desplazamiento a la que ha subido la carga, es decir, el desplazamiento de la resistencia B, es igual a 50 centímetros. Por supuesto, conozco la potencia, que es 20 kilos, y conozco la resistencia, es 120 kilos. Si despejamos A, que es el número de metros que he recogido yo la cuerda, es decir, que la potencia se ha desarrollado, pues despejamos A y nos sale que A es igual a la resistencia por B, el desplazamiento que ha desarrollado la resistencia, partido por la potencia. Y esto nos sale 120 kilos de la resistencia
el desplazamiento de la resistencia, que es un dato que nos dan, que es 50 centímetros, partido por el valor de la potencia, que es 20 kilos. Y eso nos da, es decir, sería 120 por 50, que sería 6.000 entre 20, y eso nos sale 300 centímetros. Es decir, esa es la longitud de cuerda que yo tengo que tirar en la potencia para que la carga suba 50 centímetros.